Ya, muy buenos días, jóvenes. Disculpar el retraso de la clase, ya que tuvimos que estar en consejo un ratito, así que ahora sí vamos a comenzar. Antes de comenzar la clase del día de hoy, me gustaría saber quién recuerda lo que vimos en la clase anterior. Ya tienen que saber que siempre pregunto eso antes de comenzar, así que para que... Bien, Valentín, estuvimos viendo entonces los mayas, ¿cierto? ¿Qué recuerdan ustedes de los mayas? ¿Me levantan la mano? ¿Un imperio? Me levantan la mano. ¿Quién recuerda algo de los mayas? Ya, el Sebastián. Ellos creían en diferentes dioses. Además que ellos vivían no tenían tecnología. Ya, muy bien. Ellos creían, ¿cierto?, en diferentes dioses y en ocasiones hacían sacrificios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era solo cuando ellos necesitaban pedir algo a los dioses? Ya, ¿qué más recuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo ellos realizaban sus cosechas? Recuerden levantar la mano. A ver, ¿quién se acuerda cómo ellos realizaban sus cosechas? ¿Ninguno se acuerda? ¿Recuerdan que vimos una imagen donde en una parte salía, ya señorita Javiera me levantó la mano? ¿Que ellos tenían un calendario? Ya, sí, tenían un calendario, ¿cierto? Ese calendario Ahí lo realizaron. ¿Por qué se regían para realizar el calendario? ¿Por las? Para... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo ellos realizaron ese calendario? ¿Con la ayuda de qué? ¿De los idiomas? Ahora me llegó la señal, abuela. Ya, señorita Isidora, le voy a sacar el volumen. El Valentín. Mirando el sol y las estrellas y la luna. Excelente, mirando entonces nuestros astros y las estrellas, súper bien. Ya, ahora ellos también tenían, recuerden, una forma de cosechar. ¿Cuál era la forma que tenían ellos de cosechar los productos? Recuerdo que ellos primero tenían que... Limpiar. Ya, ¿y cómo se llamaba eso? Cuando ellos cortaban el árbol y después limpiaban y quemaban todo eso que no les servía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo que usaban? No, ¿cómo se llamaba eso? Eso que hacían. La Isidora. La rosa parece que era. Ya, la rosa y la La tala y la rosa, pues chicos. Ya, parece que ahí anduvimos olvidándonos un poco. La tala y la rosa, ¿cierto? Donde ellos limpiaban todo para poder plantar y cosechar. Como decía ahí el Valentín, ellos creían, no, el Sebastián, ellos creían en diferentes dioses donde ellos tenían que realizar algunos sacrificios para que pudiesen cumplir algunos deseos. ¿Ya? Vamos entonces hoy día a conocer a los señores aztecas. Ya, yo aquí les voy a proyectar. Profesora, Dígame, cariño. ¿escribieron algo? Nada. Ah, Nada todavía, así que no se preocupe. no, tía, es que yo anoche escribí el objetivo. Ya, muy bien, la felicito por eso, porque cuando ustedes ya tienen eso listo, eso es un avance para ustedes. Así que si quieren hacerlo o debiesen hacerlo, tener el objetivo ya escrito en su cuaderno. Ya chicos, hoy es lunes 26 de abril del 2021 y estamos en nuestra clase número 4. Ya vamos a ver entonces, a seguir viendo las grandes civilizaciones americanas. Antes de comenzar vamos a recordar las normas de la clase virtual para que no tengamos ahí ningún conflicto. Primero levantamos la mano siempre que queremos participar, señorita Javiera. Recuerde que tenemos que levantar la manito. Después evitamos jugar o distraernos durante la clase con cosas que no tengan relación. Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. Ya en caso de que no tengan ruido atrás, lo pueden encender para que vayamos participando. Y por último, escuchar muy bien con esas orejitas que tienen
para poner mucha atención y aprender todo lo que la tía les está enseñando. ¿Ya? Vamos entonces a conocer el objetivo de hoy. Analizar y comparar las diferentes civilizaciones americanas, donde veremos en profundidad la civilización azteca. Ahí tenemos entonces la imagen de nuestras tres civilizaciones que vamos a ir conociendo, ¿ya? Tenemos ahí a los mayas, los aztecas y los incas. Los incas fueron los que estuvieron más cerquita aquí de nosotros. Incluso estuvieron en Rancagua, pero más adelante los vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con los aztecas ahora. Estos caballeros, al igual que los mayas, vivieron... Yo no escribí el objetivo. No, no se preocupe, si lo tienen lo pueden escribir después desde la guía. ¿Ya? Yo se la... Francisca, usted la tiene en el celular de su mamá, recuerde. Sí, ya me acordé. Ya. Entonces vamos a ver el mismo mapa que vimos en la clase anterior, donde aquí el puntito verde que tenemos acá era donde vivían los mayas. Y acá arriba ahora, donde está ese puntito rojo, es donde vivían los aztecas. ¿Ya? Conozcamos entonces los lugares donde vivieron ellos. Los aztecas vivieron en el Valle Central de México, y esto definió sus construcciones y modo de vida, ya que construían de acuerdo a su entorno. Las zonas en que ellos habitaban era pantanosa y estaba rodeada de muchas montañas irregulares, ¿ya? Antes de que estos caballeros, los aztecas, llegaran a este lugar, ellos eran nómades. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra nómades? Que se movían de un lugar a otro. Ya, recuerden levantar su manito, ya, bien Camilo, ellos iban de un lugar a otro, entonces, por ejemplo, ellos estaban aquí y aprovechaban todos los recursos que tenían alrededor, los árboles frutales, las diferentes plantaciones y todo lo que estaba por ahí, ellos lo aprovechaban. Y cuando eso se terminaba, se iban a otro lugar, aprovechaban todo lo que estaba ahí nuevamente y cuando eso se terminaban, después se iban a otro lugar. Hasta que llegó un momento en que ellos decidieron fundar una ciudad. Y para fundar esa ciudad, se instalaron en el Valle Central de México, como lo podemos ver aquí. ¿Por qué se instalaron en ese lugar? Primero que nada, se instalaron entre las montañas irregulares porque ellos tenían muchos problemas con las aldeas que estaban cerca de ellos, ¿ya? Entonces, al momento de producirse las guerras, en las montañas que eran irregulares, ellos se podían esconder y podían formar bases para poder atacar, ¿ya? Y también se quedaron ahí en el lugar medio pantanoso para poder tener ahí sus cosechas y plantaciones que después vamos a ver cómo son, ¿ya? Importante también es que estos caballeros no eran muy queridos por todos, ¿ya? ¿Por qué? Y por qué también tenían muchos problemas y tenían guerras más constantes. Porque estos caballeros todos los días, no al igual que los mayas, recuerden que los mayas hacían sacrificios cuando lo necesitaban. En cambio, estos caballeros, los aztecas, realizaban sacrificios todos los días. ¿Ya? ¿Por qué ellos realizaban sacrificios todos los días? Porque pensaban que al otro día el sol no iba a salir. Entonces, si el sol no salía, no iba a haber luz. Y si no había luz, ellos pensaban que iban a morir. Entonces, para ellos todos los días era importante realizar un sacrificio para poder seguir viviendo los días siguientes. Señorita Isidora. Yo creo que también se quedaron ahí porque en qué lugar se iban a quedar, porque deben buscar un lugar donde dormir, donde poder cosechar, donde tener a sus pacientes para que se pueden enfermar y dónde los van a curar. Claro. Porque a lo mejor ese lugar es cómodo para curarlo. Claro, entonces estos caballeros, Isidora, se quedaron en este lugar, los aztecas, porque decidieron instalarse en un lugar fijo por lo mismo, porque ellos ya estaban viendo que existían otro tipo de necesidades y ya no podían seguir yendo de un lugar a otro aprovechando esos recursos, sino que iban a tener que empezar a hacer sus propios recursos y ellos querían formar una ciudad, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente,
ellos, por ejemplo, tenían muchos problemas con las aldeas cercanas porque ellos para hacer los sacrificios sacrificaban a sus esclavos, ¿ya? Pero cuando no se sacrificaban esos esclavos, ellos iban a las aldeas que estaban a los lados, recogían una persona y a esa persona la sacrificaban, ¿ya? Entonces, por eso a veces no eran muy queridos, ¿ya? Vamos a continuar. Voy a correr esto. Aquí entonces tenemos la ciudad que ellos querían formar, señorita Isidora, ¿ya? Ellos decidieron instalarse en este lugar para formar una ciudad, y esa ciudad para ellos tenía que ser la mejor ciudad. Entonces ellos crearon Tenochtitlán, que fue una ciudad fundada por los aztecas en un islote del lago de Texcoco, ya que es ahí, por ejemplo, es un lugar pantanoso, como yo les decía anteriormente, con muchos montes pequeñitos. Y eso fue creado en el año 1325 en México. Aquí la podemos ver. En esta imagen que tenemos aquí al lado, podemos ver también la pirámide que hicieron dedicada al sol, donde ellos realizaban estos sacrificios, ¿ya? Vamos a ver ahora la educación. ¿Por qué creen ustedes que dice educación gratuita global? ¿Quién me puede decir? ¿A qué se les viene a la mente con eso? A ver, ¿quién me levantó la manita? ¿Cómo? ¿Se trata de un globo? Ya, a ver, el Camilo me levantó su mano. Es una educación gratis que está en todo el mundo. Vamos a ver entonces esta educación. Para construir ellos la ciudad que querían, ¿no? Y que se instalaron en ese lugar para construir Tenochtitlán, pero para construir la ciudad como ellos la querían y anhelaban, necesitaban de ingenieros, de constructores, de comerciantes. Para esto se requería una población preparada, ¿ya? ¿Qué quiere decir preparada? Que ellos necesitaban a gente que estudiara y que supiera realmente cómo deberían ser las cosas o cómo debiesen hacerse. Entonces ellos pusieron en vigor un sistema de escuelas públicas donde todos tenían que ir de forma obligatoria, incluyendo a los niños y a los esclavos, ¿ya? Todos ellos eran parte de esta educación porque todos tenían que cumplir un rol para la ciudad que querían crear. ¿Se entiende? Profesora, Diga. ¿y por qué dice atrás de la azteca, dice no reces? Ah, lo que pasa es que eso está en otro idioma, cariño. Porque quiere decir que ellos eran muy estrictos, ¿ya? Eran demasiado estrictos para... Entonces, dice que, como decía, era obligatoria e incluía a todos, a los niños y a los esclavos, ¿ya? Y los aztecas, en este caso, fueron los primeros en fundar la educación pública gratis y obligatoria. Vamos a ver ahora. Dice que habían 3 tipos de escuelas. Teníamos la escuela para niñas, que era solo una, y teníamos 2 tipos de escuelas para varones que vamos a ver a continuación. En la escuela para niñas, las chicas aprendían de religión y se les enseñaba a ser buenas esposas y madres, ¿ya? Aprendían a cocinar, a coser y a criar a los hijos, y también se les enseñaba a tejer telares, como lo vemos en la imagen que está aquí al ladito, ¿ya? Entonces, la principal tarea que tenían en las escuelas para las niñas era enseñarles, entre comillas, a ser madres, como se explicaba, o a ser buenas esposas, ¿ya? Como se decía antiguamente. Entonces, por eso se les enseñaban todas estas actividades. En cambio, por ejemplo, aquí teníamos para los varones 2 tipos de escuelas, que primero estaban los hijos de la clase alta, donde asistían a las escuelas de los nobles, ¿ya? También los hijos de comerciantes ricos. ¿Quiénes eran los comerciantes ricos? Eran personas comunes que por tener tener algo para comercializar, o por ejemplo, tener algo para vender, un producto para vender, ellos iban generando mucho dinero y ellos se ganaban el derecho para poder estar, en el caso de los niños, que sus hijos pudiesen estar en las escuelas de los nobles, ¿ya? Ahí estudiaban derecho, estudiaban escritura, estudiaban medicina, interpretación de los sueños, predicciones del futuro y todo lo que se iba necesitando para crear
esta ciudad tan importante que querían crear ellos, ¿ya? También ellos, por ejemplo, aprendían sobre su historia y creencias religiosas. Y era, como dice ahí, una escuela muy rigurosa y a los varones se les humillaba para hacerlos más fuertes, ¿ya? Se les decían cosas feas, se les hacían cosas feas, pero era para que ellos fueran más fuertes, ¿ya? En cambio, miren acá, tenemos a los hijos de comunes y esclavos. En el caso de ellos, era otra escuela y el objetivo era primordial, por ejemplo, el prepararlos como guerreros. ¿Ya? Lo más importante aquí era prepararlos como guerreros y como agricultores. Ya como recién ellos se estaban instalando en esta ciudad que era Tenochtitlán, necesitaban agricultores para que pudiesen cultivar comida y poder ellos seguir alimentándose. Como ya no iban a ser nómades de un lugar a otro, iban a tener que estar en un lugar específico y ahí era donde ellos tenían que cultivar. Entonces, por eso era importante para ellos preparar guerreros y preparar agricultores, ¿ya? Se les hacía dormir con poco abrigo. ¿Y a ellos les enseñaban a cantar y bailar? Sí, pero para allá voy. Se les hacía dormir con muy poco abrigo y se les enseñaba a comer pan duro. ¿Por qué? Para que ellos fueran fuertes al momento de ir a las guerras, ¿ya? Para que no murieran ni de frío ni murieran de hambre, sino que ellos estuviesen preparados para luchar en la guerra y si debían morir, morían luchando, ¿ya? Y así no morían de frío ni de hambre. Y como decía ahí la compañera, además se les enseñaba historia, religión, modales, buenos comportamientos y los rituales, ¿ya? Que los rituales a ellos, por ejemplo, se les enseñaba los rituales porque todos los días, como decía anteriormente, ellos tenían sacrificios. Entonces, en los sacrificios también tenían que cantar y tenían que bailar, y por este motivo, señorita Isidora, se les enseñaba a cantar y a bailar también en estas escuelas, ¿ya? Porque como eran los hijos de comunes y esclavos, ellos tenían que estar preparados en caso de que dijeran, ya, hoy día tú vas a ser el sacrificado, y ellos tenían que psicológicamente estar preparados para ser sacrificados, ¿ya? Ahí tenemos entonces la ciudad de Tenochtitlán, que fue la ciudad que ellos fundaron para poder quedarse ahí y vivir ahí, ¿ya? Entonces, Era acá bonita. hermosa, construcciones muy lindas. Esa ciudad aún hay partes que existen y se pueden visitar, ¿ya? Hoy en día es un poco más complicado por el tema de ¿cómo se llama? Por el tema de la pandemia que estamos viviendo, pero esa ciudad aún se puede visitar. Y, por Hay unas ejemplo, personas que descubren esas ciudades y las suben a YouTube donde encuentran partes de ciudades perdidas. Y yo creo que deben haber encontrado esa ciudad. sí, pues, ahí sí, hay muchos reportajes en realidad de todo lo que son los mayas, los aztecas y los incas. Ahí ustedes los pueden buscar igual en YouTube. Entonces, como decía anteriormente, esta es la pirámide del Sol que ellos le rindieron al Sol, donde arriba de esta pirámide se realizaban los sacrificios, ¿ya? Y si se fijan, por ejemplo, aquí en la orillita se ve el agua. ¿Notan el agua? Ya, en ese lugar, ahí, por ejemplo, se ve que ellos vivían en un lugar muy pantanoso y tuvieron que buscar el lugar adecuado para poder construir esta ciudad. Vamos a ver entonces los aztecas. En la sociedad teníamos tres tipos de jerarquía. Primero teníamos a los nobles, que era el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros fuertes, los hijos de los nobles, los jefes de los calpullis, que después vamos a conocer a los calpullis, y los que se habían ganado el derecho a hacerlo, que son los comerciantes. ¿Ya? Recuerden que los comerciantes eran personas comunes que surgieron y ellos entonces se ganaron el derecho de estar ahí. Luego tenemos a los plebeyos, que son los artesanos, los agricultores y los servidores públicos. Ellos son los calpullis, ¿ya? Los artesanos, los agricultores y los servidores públicos forman parte de los calpullis, pero los calpullis son grupos de 20 personas solamente. Entonces, cada grupo de esas 20 personas tiene un jefe
y ese jefe es el que forma parte de los nobles, ¿ya? Y por último, ahí tenemos a los esclavos, que eran usados para diferentes trabajos y para los sacrificios religiosos, como les decía anteriormente, ¿ya? Luego, entonces, acá vamos a ver una imagen donde vamos a analizar un poco la jerarquía de los aztecas, ¿ya? Aquí arriba, entonces, tenemos al emperador, a la familia real, los sacerdotes y los hijos de los nobles, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos a los comerciantes que son los que se ganaron el lugar de estar ahí entre medio de los nobles, ¿ya? Ellos, por ejemplo, que eran los altos príncipes, formaron parte del Gran Consejo, que el Gran Consejo legisla y administra la confederación, ¿ya? Que la confederación, por ejemplo, aquí en el Gran Consejo, son los que dirigen, está dirigido por 4 electores, ¿ya? Que ellos 4, son los que eligen al Gran Tlatoani, que en este caso sería el emperador de los aztecas, ¿ya? Luego aquí abajito tenemos a los campesinos y los artesanos, donde están los grupos de calpullis, ¿ya? Ahí se dividen los grupos en 20 personas entonces, y cada calpulli aporta algo a la sociedad y también aporta soldados para el ejército, ¿ya? Y por último tenemos a los esclavos que son ahí para los diferentes trabajos y también para los sacrificios que decíamos anteriormente. Vamos a ver entonces lo siguiente. Ay, se me corre. ¿Quién me puede decir lo que ve en esa imagen? ¿Quién me puede decir qué cree Una que es? plantación de Recuerden levantar choclo. las manos. Francisca, no la veo, así que ya, Francisca, dígame, ¿qué es? Una Tiene plantación mala de la cámara la Francisca. Sí, tiene mala su cámara, por eso la Francisca la tiene apagada, tía. Ya, Francisca, te escucho. una plantación de choclo. Ya, una plantación de choclo, muy bien. ¿Quién más me puede decir lo que ve en esa imagen? La señorita Javiera Barca. Agua. Agua, muy bien. Isidora. Yo lo que veo es como una plantación que flota, como una plantación flotante. Ya, vamos a ver entonces lo que tenemos aquí. Dice, por ejemplo, que aquí tenemos los jardines flotantes. A medida que la población crecía, recuerden que ellos antes eran nómades y viajaban de un lugar a otro para poder cosechar lo que encontraban, ¿ya? Pero cuando decidieron crear esta ciudad que es Tenochtitlán, tuvieron que quedarse ahí y tuvieron que realizar sus propios cultivos porque la población iba creciendo y necesitaban alimentarse, ¿ya? Y para solucionar este problema, los ingenieros aztecas crearon jardines flotantes, que son lo que vemos acá, ¿ya? Eso fueron construyendo una serie de balsas ancladas al lago. ¿Por qué creen ustedes que eran ancladas al lago? Para No no veo irse flotando. El Camilo me levantó la mano. Para que no se hundieran. Para que no se hundieran, ¿cierto? Y para que no se las llevara tampoco la corriente del agua, ¿ya? Entonces, a estas le ponían tierra y cultivaban sus cosechas, ¿ya? Ellos hacían ahí con maderita, después le ponían tierra encima para poder cultivar sus cosechas. Hicieron senderos de lodo, y cañas para conectar las balsas flotantes. ¿A qué creen que se refiere con los senderos de lodo y caña para conectar las balsas flotantes? Como para que no se fueran. Recuerden levantar su manito. A ver, ¿a quién veo con su manito levantada? Al Camilo. Para unirlas. Para unirlas, Francisca. Para que no se alejen. Ya, vamos entonces. Ellos hicieron estos caminos para poder, como dice Camilo, unirlas y para que siempre estuvieran conectadas y así poder caminar de una a otra para poder ir cosechando, ¿ya? Entonces, en los jardines, los aztecas cultivaron chiles, que son los ají,
el maíz, el tomate, los frijoles, que serían los porotos, y las calabazas, que son el zapallo, ¿ya? Estos jardines flotantes llevaban por nombre chinapas, ¿ya? Entonces, ellos para cultivar utilizaban chinapas, que son los jardines flotantes de los que estábamos hablando ahora recientemente. Vamos a ver ahora el desarrollo cultural de estos caballeros, que son los aztecas. Los aztecas hablaban una lengua llamada náhuatl, ¿ya? Los aztecas inventaron una escritura pictográfica. ¿A qué creen ustedes que se refiere con escritura pictográfica? El Camilo rápidamente levantó su manito. A escribir con dibujos. Ellos, exactamente, ellos escribían con dibujos, ¿ya? A eso se refiere entonces que mantenían una escritura pictográfica cuyos signos representaban los objetos. Por ejemplo, podían decir que los pájaros se comían sus semillas, a lo mejor ellos podían dibujar un ave sobre los cultivos, ¿ya? Y ellos entendían que era que los pájaros venían a comerse sus cultivos. O ¿ya? también podrían dibujar un pájaro y las semillas. Claro, un pájaro también con semillas, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, por ejemplo, aquí tenemos una escritura que representa a los aztecas, ¿ya? Con imágenes pictográficas, o sea, con escritura pictográfica que está relacionada con las imágenes. También tenemos un calendario solar, ¿ya? Al igual que los mayas, ellos también crearon un calendario, pero ellos crearon este calendario 100% en base al sol, ¿ya? A cómo el sol iba moviéndose sobre nosotros, o sea, en el caso de ellos, iba moviéndose sobre ellos, aunque es la Tierra la que se mueve, ellos pensaban que era el sol el que giraba alrededor, ¿ya? Entonces, en la agricultura y la ganadería, fíjense, aquí tenemos las chinapas, ¿ya? Que son estos jardines flotantes que nombraba anteriormente. Camilo, dígame. No, le iba a decir justo lo que dijo usted sobre los jardines flotantes. Ah, ya. Sí, pues aquí, por ejemplo, se logran ver algunos de los jardines flotantes que ellos tienen, y ahí tienen también unos botes para poder viajar por el río, porque ellos recuerden que vivían en un lugar muy húmedo y con mucha agua. ¿Ya? Los aztecas no fueron una civilización ganadera. ¿Qué querrá decir que no son una civilización ganadera? Vamos a ver el Valentín. Pero tienen animales. Ya, que no tienen animales. Ay, se me arrancó. Que no tienen animales. Entonces, claro, como dice aquí, ellos no fueron una civilización ganadera. Sí tenían animales, pero por ejemplo, no tenían estos animales que eran, por ejemplo, la vaca, las cabras, los corderos, ¿ya? Tenían otros animales más pequeños. Dice que, recordando lo anterior, los principales cultivos eran el maíz, el tabaco, los chiles, que son el ají, los frijoles, que son los porotos, el zapallo, los aguacates, que sería la palta, tomates, patatas, que son las papas que nosotros comemos, frutas y el maguey. El maguey es esta planta que tenemos aquí al ladito, que si ustedes la pelan, queda con algo así como bien fresco, ¿ya? Es como la aloe vera. Ellos construyeron, como decíamos anteriormente, los huertos flotantes, que son las chinapas. Camilo, dígame, que lo veo con su manito levantada. Si plantaban, una de las principales cultivos era tabaco, ¿eran drogadictos? No, cariño, el tabaco sirve, es para, ¿cómo se llama? El tabaco es una planta que es como el té, ¿ya? Que antiguamente ellos la podían ocupar en diferentes cosas y que hoy en día se ocupa como tabaco para crear los cigarros, ¿ya? Que son los cigarrillos estos que algunos papitos fuman y que les hacen tan mal. Pero antiguamente el tabaco se utilizaba para diferentes cosas. Dígame, Isidora. También de los cultivos lo que cultivaban, yo creo que también los frijoles cultivaban ellos, ¿cierto? Sí, pues también aquí están los frijoles.
que son los porotos. ¿Ya? Sí, Entonces, como decía aquí, ellos construyeron, o sea, todo eso lo cultivaban sobre las huertas flotantes que son las chinampas, ¿ya? En su dieta estaban además las tortillas y solo un poco de carne, como el pescado, el ganso, la tortuga, las ranas y los insectos, ¿ya? Y los nobles también tenían el derecho, voy a silenciar aquí porque... Y los nobles también tenían el derecho y podían comer pollo, pavo y algunos también comían perros, ¿ya? Y si miran aquí, observen muy bien, esa es la pirámide del Sol, ¿ya? Que está construida por los aztecas en honor al dios del sol, que es donde se realizaban los sacrificios aquí arriba. ¿Recuerdan que la vimos anteriormente? Dígame, Camilo. Era el dios Ra, ¿o no? Del sol. No, en este caso ellos solo lo llamaban el dios del sol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí arribita, ellos realizaban los sacrificios y, como les decía anteriormente, eran todos los días para que al otro día pudiese alumbrar nuevamente el sol y ellos pudiesen seguir viviendo. Era lo que ellos creían. Si se fijan en las personas que están aquí, no sé si las alcanzan a ver. ¿Sí? Ya. Para que vean, se ve. sí, se ve poco, pero algo se ve. Para que vean más o se menos ve la igual, dimensión. tía. Para que vean la dimensión de el tamaño de construcción que realizaron los aztecas ahí en México, ¿ya? La pirámide Entonces, es grande. es súper, súper grande. Esta pirámide se puede visitar, ya esta pirámide aún se puede visitar en México, ya un poco más complicado ahora por el tema de la pandemia, pero es una pirámide que aún se puede visitar y tiene mucha, mucha gente que la va a ver, ¿ya? Entonces, esa sería ahí la clase de hoy, pero antes de ir a revisar la guía de estudio, yo les voy a hacer unas preguntitas para ver si quedaron claritos con lo que la tía Cata les estaba diciendo. Vamos a preguntar entonces, ¿en qué parte, a dónde están? Aquí. ¿En qué parte se ubicaron o en qué país se ubicaron los aztecas? Me levantan la manito. ¿En qué país se ubicaron los aztecas? Señor Sebastián Abarca. En México. En México, muy bien. Recuerden que ellos se situaron en el Valle Central de México, donde crearon una ciudad llamada Tenochtitlán, ¿ya? Esta ciudad, ¿cómo ellos la querían crear? Valentín. La querían crear con ingenieros expertos. Muy bien, la querían crear entonces con profesionales. ¿Y cómo ellos querían lograr que ellos fueran profesionales? Señorita Isis. Ya, no, parece que no tiene muy buena señal la Isis. La Francisca parece que... La Francisca me había levantado la mano, parece. No la escucho muy bien, Isis. ¿Estudiando? Ya, estudiando, ¿cierto? Y para que ellos pudiesen estudiar, ¿qué fue lo que hicieron los aztecas? Crearon escuelas. Ya, crearon escuelas, muy bien. Camilo. Crearon escuelas para que fueran obligatoriamente, para que fueran agricultoras, como guerreros. Ya, entonces crearon escuelas para que fueran de forma obligatoria. ¿Y estas escuelas cómo se pagaban? ¿O no se pagaban? ¿Valentín? Separaban 2 escuelas para hombres y una para mujeres. Ah, ya, pero eran escuelas gratuitas, ¿ya? Teníamos entonces 2 escuelas para hombres y una para mujeres. Señorita Javiera, la escuela para mujeres, ¿qué teníamos que realizar en la escuela de mujeres? ¿Qué nos enseñaban ahí los aztecas? A cuidar bebés, a cocinar y a hacer buenas esposas. Excelente, señorita.
esa era la educación que le daban entonces a las niñas. Muy bien, Javiera, te felicito. Y a los varones, teníamos dos tipos de escuelas. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Donde los humillaban para que se hicieran más fuertes. Ya, pero eran dos tipos de escuelas. ¿Quién sabe? El Valentín parece y el Camilo. Vamos a darle la oportunidad a Valentín. La primera escuela eran para nobles Para los nobles, muy bien. y la ¿Y qué segunda, hacía? y la segunda era para que se, se, se volviera más fuerte. La otra. Ah, ya. ¿Para quién es Camilo? Camilo me está levantando la mano y... Para los hijos de esclavos e hijos normales, de Ya, personas para normales. los hijos, exacto, para los hijos de comunes y esclavos, ¿cierto? ¿Qué se enseñaba en la escuela de los nobles? Valentín. Enseñaba la escritura. Ya, ¿qué más? Ser educado. Y no me acuerdo qué más. Recuerden que a ellos se les enseñaba para poder lograr tener una ciudad importante. ¿Qué se les enseñaba ahí? Isidora. Se les enseñaba también a cantar y a bailar, parece. Ah, pero en la escuela de los nobles, No. ya. Recuerden que en la escuela de los nobles se les enseñaba todo lo que estaba relacionado con la construcción, la medicina, el derecho y todo eso, las predicciones del futuro, la representación de los sueños, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, ¿quién me puede decir lo que se enseñaba en la escuela de comunes y esclavos? ¿Quién recuerda lo que se enseñaba en la escuela de comunes y ¿A que esclavos? sean Sebastián, fuertes? Sebastián Abarca. Les enseñaban la guerra, les enseñaban a bailar y cantar para los sacrificios. Ya, Y les hacían dormir sin nada y comer pan duro para sobrevivir en la guerra. muy bien. Entonces a ellos se les enseñaba todo lo que era la guerra y también la agricultura, ¿ya? Y como dice Sebastián, se los hacía comer pan duro y pasar mucho frío para que ellos cuando fueran a la guerra murieran en la guerra y no murieran ni de frío ni de hambre, ¿ya? Súper bien. Ahora, ¿quién me puede decir qué, qué eran las chinampas? ¿Quién? Donde Ay, pero iban rápidamente me levantó la mano flotando. el Valentín me levantó la mano. Francisca, recuerda levantarme la manito. Las chinapas eran basas con que los aztecas plantaban sus alimentos. Ya, las Y chinapas que colocaban entonces, unas anclas para que no se vayan flotando. exactamente, eran entonces estos jardines flotantes que nosotros decíamos. ¿Y qué plantaban ahí? Camilo levantó la mano. Principalmente plantaban maíz, papas y tabaco. Ya. Isidora, ¿qué más plantaban ahí? Los frijoles. Los frijoles, muy bien, excelente. Entonces recuerden que el Valentín también me está levantando su manito. Plantaban frijoles, calabazas, aguacates. Muy bien. Y en el desarrollo cultural, ¿ya? ¿Cómo escribían ellos, Francisca Humada? ¿Con imágenes? Con imágenes, muy bien. Ellos tenían una escritura de imágenes que era llamada escritura pictográfica, ¿ya? Excelente. Y ellos también tenían un calendario, ¿cierto? Ese calendario, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién les ayudó a ellos a crear ese calendario? ¿En base a quién lo hicieron? Camilo. El calendario lo hicieron en base al sol.
al sol, ¿cierto? Que para ellos el sol era muy, muy importante. Ya, súper bien. Entonces, ahora, después de haber hecho todas estas preguntitas, nos vamos a ir a ver la guía de estudios que van a tener que resolver, ¿ya? Miren aquí, la guía de estudios dice analizar y comparar diferentes civilizaciones americanas. Es muy importante que hagan la lectura de la guía antes de la clase, ¿ya? Para que estén en conocimiento del texto y así la tía Camila entre de lleno con ustedes a trabajar. Ya, aquí por ejemplo nos vamos a basar en lo que son, cómo era el sistema de correo azteca, ¿ya? Ellos tenían un tipo de correo que era distinto. Dígame, Valentín. Tía, cuando miré la guía me di cuenta que, ¿cómo se dice? El jaguar era el animal sagrado igual a los mayas. ¿Cómo? El jaguar. Sí, pues aquí vamos a ver. Entonces, miren aquí. Primero debemos leer el texto y luego vamos a responder. El texto principalmente trata de cómo era el sistema de correo azteca y de los peligros que ellos corrían para poder cumplir y para qué les servía al imperio, para qué, por qué era tan importante el correo azteca para el imperio, ¿ya? Donde van a tener que ahí responder cuál era la principal función de los mensajeros y por qué era importante, como decía anteriormente, para el imperio el correo azteca. Luego van a tener que responder preguntas personales que dice, ¿cuál crees que era la dificultad que tenían que enfrentar los mensajeros aztecas y por qué crees que se presentaban estas dificultades? ¿Ya? Y luego aquí tenemos entonces el jaguar, que es un animal sagrado de los aztecas, ¿ya? Donde van a tener que responder, según el documento, cómo los aztecas presentaban al jaguar entre sus dioses. ¿Y qué opinas respecto a los animales, o sea, a que los animales sean sagrados para las creencias de las antiguas civilizaciones americanas? ¿Ya? Los animales no solo eran sagrados para los aztecas, sino también, como decía Valentín, para los mayas, ¿ya? Y para los incas también. ¿Por qué crees que se da esta situación? Y esa es la guía que deben realizar el día de hoy con la tía Camila, ¿ya? No. Y antes de irnos entonces, voy a preguntar qué fue lo que aprendieron o lo que más les gustó del día de hoy. Hoy día conversamos más porque la materia era un poquito más larga. Valentín. Lo que a mí me gustó sobre los aztecas fue la plantación. Esto La plantación. eso es lo que me gustó a mí. Ya fueron muy inteligentes para crear entonces las chinampas, ¿cierto? Señorita Isidora. A mí lo que me gustó de los aztecas fue de que cómo eran las ciudades construidas, porque las ciudades son lindas. O Son sea, diferentes a las ellos ciudades tienen, nuestras. sí, ellos como que hicieron una obra de arte. Sí, pues. Son bonitas. Esa es la arquitectura que existía antiguamente. ¿Ya? Señorita Javiera. no puedo decir esa sacrificación. Los sacrificios humanos que realizaban. Sí, ¿Sí? Eso, ¿por qué? ¿Por qué le llamó la atención? porque cuando entregaban la ofrenda, así como era como una cosa rara, así. Ellos bailaban, cantaban, ¿cierto? Sí, Ya, muy bien. La señorita Isis también la vi con su manito levantada. Iba a decir lo de lo que era bonito, pero lo dijo la Isidora. Ya, lo que dijo la Isidora igual, de sus construcciones. Señor Sebastián. digo, preguntando lo que dijo la Isidora. Sí, pues. Sí, señor Sebastián, ¿qué fue lo que más le gustó de la clase del día de hoy o lo que más le llamó la atención? A mí lo que más me llamó la atención son las clases. ¿Cómo ellos hacían las clases, la educación que tenían? Sí, pues. Ah, ya, ellos preparaban a la gente para poder aportar a las ciudades, ¿cierto?
La Francisca. La educación que tenían. Ya, ¿y qué más te llamó la atención de los aztecas? No me acuerdo cómo se llama, pero eran esas cosas donde plantaban. Las chinampas. Eso. Señorita Isidora, que también está levantando su manito de nuevo. Quería preguntarle algo, profe. Dígame. Los aztecas, los mayas, los incas, todos ellos tienen las mismas, los mismos, ¿cómo se llaman? Los mismos derechos que nosotros. No, pues cariño, ellos fueron una civilización mucho más antigua, ¿ya? O Ellos sea, fueron, ahí todavía no existían los derechos, nada. exactamente, todavía no existían los derechos, por lo tanto ellos se regían por sus, en este caso, por los nobles o por el emperador que ellos tenían, ¿ya? Ellos, por ejemplo, Ya. porque antiguamente, como decíamos anteriormente, ellos hacían sacrificios y ellos iban a una aldea cercana, tomaban a una persona y lo llevaban al sacrificio, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, no tenían los mismos derechos que existen el día de hoy. La Constanza, que me tiene la cámara apagada. Parece que no está la Constanza. Connie, ahí está. Ahí está la Connie. Ya, Connie, ¿qué fue lo que más te llamó la atención el día de hoy o qué fue lo que aprendiste el día de hoy? Hemos dicho muchas cosas. La vida de los aztecas. Sin ayuda, por favor. No la escuché, cariño. La vida de los aztecas. Ya, ¿y qué pasaba en la vida de los aztecas? Eh, Connie tiene el micrófono en silencio. Sí. Encienda su micrófono, cariño. Constanza. Cosa por ellos solos. que hacía la cosa por ellos solo. Sí, pero necesito que me diga lo que usted aprendió o lo que a usted más le gustó, ¿ya? No con la ayuda de alguien, porque no sé si en realidad puso atención a la clase, pues cariño, necesito saber eso yo. Dígame usted lo que se acuerda de la clase que vimos el día de hoy. ¿De qué se acuerda de lo que hicimos el día de hoy? O lo que escuchó el día de hoy, cariño. Yo lo que escuché fue algo como de los colegios de las niñas, de los niños. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que ahí enseñaban así como a las niñas a cuidar a las crías. A ver. Colegios para mujeres y para hombres. En el colegio entonces de las niñas, como dices tú, se les enseñaba, aprendían a criar, ¿cierto? Aprendían a cocinar, aprendían a tejer, porque a las mujeres las tenían que preparar para poder ser unas buenas esposas, antiguamente, ¿ya? Y en el caso de los varones, ellos tenían que estar preparados para ir a las guerras y para poder cultivar en el caso de las escuelas comunes y de esclavos, ¿ya? Y también estaba la escuela de los nobles, que era donde se les enseñaba la agricultura, la medicina y todo eso que son las profesiones. ¿Ya, Constanza? Para la próxima clase necesito que me mantenga toda la clase con su cámara encendida y poniendo atención, porque cuando yo le pregunte, usted tiene que saber después, ¿ya?
¿Ya, Constanza? ¿Sí? Ya, cariño. Ya, jóvenes, esa sería nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan una muy bonita tarde y acuérdense que se tienen que conectar con la tía Camila y por favor lean la guía antes de comenzar la clase. Ya, para que la Tía, tía Camila... recordar que nos juntamos a las 2 de la tarde y deben ingresar 5 minutos antes, porque ustedes están ingresando a las 2:20, a las 2:30, y la clase dura solamente 40 minutos y no alcanzan a veces a terminar la guía. Tía, ¿Ya? el que se Constanza, conecta... ponga atención a las instrucciones. Tía, el que se conecta 10 minutos tarde me lo deja ausente. Ya. Por favor. Supongo tía. que todos escucharon a la tía Catalina. Así que 5 para las 2 deben estar conectados. Me dicen Para y los no, dos conectados. porque unos se llaman a las 3. ¡Chao! Chao, Chao, señorita tía. Javiera. Chao, que esté muy bien. Chao, Chao, tía. Isidora. Chao, chao.